1, 2, 3. Por inicio esta asamblea es grato ver que hay hartos agricultores que nos acompañan esta tarde. Como se dijo en una de nuestras asambleas, se comprometió a los Ceremi, al Ceremi de Obras Públicas que está acá, la Ceremi de Agricultura, don Miguel, y la Ceremi de Gobierno que está por llegar, para que elegiera dos técnicos y pudieran explicar el proyecto que nos convoca, ¿cierto? Que no se había explicado anteriormente y llegamos a este punto, porque esa es nuestra comunidad, porque varias caras nuevas y algunas personas me decían que estaban un poco confundidos. Somos los que nos agrupamos a raíz de que tenemos desinformación por este proyecto y estábamos en desacuerdo a cómo se había llevado y el desconocimiento que tenía dentro del agricultor. Por ese motivo se le pidió a las autoridades que nos recibieron y tuvieron el compromiso de traer técnicos para que lo explicaran. A raíz de eso estamos acá y está la señora Danisa Venegas, que es encargada del PAC del estudio, don Gerardo Carvajal, que es inspector fiscal del estudio, que están ahí, son ambos que vienen de Santiago, lo van a explicar. Y eso es lo que nos convoca ahora para los que tenían dudas. Buenas tardes. Damos inicio a la reunión informativa sobre el proyecto de entubamiento del Canal Azapa, que ha organizado la Secretaría Regionales Ministeriales de Obras Públicas y Agricultura. Agradecemos la presencia de los seremis de Obras Públicas, don Jorge Cáceres Godoy, y de Agricultura, don Miguel Saavedra Palma, y de ustedes en esta actividad. A continuación, a nombre del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, entregará un mensaje el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, don Jorge Cáceres. Hola vecinos, buenas tardes. Les agradezco que estén acá. En realidad nosotros quisimos venir y estuvimos dispuestos a venir a conversar con ustedes, con los agricultores, así como estamos dispuestos también, ¿no es cierto?, a conversar con quien quiera hablar con nosotros y requiera de nuestra información. En ese sentido, lo que queremos hacer y transmitir hoy día es sociabilizar, entregar un poco más de información, a lo mejor quizás responder consultas y recoger a lo mejor inquietudes respecto de este proyecto, respecto específicamente en esta oportunidad del proyecto de entubamiento. Así que, bueno, estamos aquí a su disposición, les pedimos, ¿no es cierto?, que escuchen con atención la presentación que se les va a hacer, aquí con respeto. La idea es que, un respeto mutuo, podamos generar a lo mejor una instancia de diálogo. Nosotros, como una de las premisas del gobierno de la presidenta Bachelet, es tener contacto con la comunidad, y es por eso que, como se nos solicitó y como generamos un compromiso, hoy día estamos cumpliéndolo aquí y estamos frente a ustedes. Así que les agradezco la asistencia y esperemos que esta sea en realidad una actividad bastante fructífera en ese sentido y podamos a lo mejor aclarar las dudas que puedan estar respecto de este tema. Muchas gracias. Entendido el contexto en que se desarrollará esta reunión, daremos paso a continuación sigamos. Sí, por favor. Se agradece la intención del señor que de alguna manera quiso hacer una interlocución, pero después de la presentación va a haber un periodo de ronda donde ustedes puedan acceder a todas las consultas que tienen de la presentación y sus comentarios y observaciones ante las nuevas autoridades. A continuación, el ingeniero de la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, el señor Gerardo Carvajal Espinosa, expondrá los antecedentes del proyecto de entubamiento Canal Azapa. Como recientemente le he dicho, para lograr una mayor claridad
en la presentación, las consultas quedarán reservadas al término de esta exposición. Muchas gracias. Con ustedes, don Gerardo. Muy buenas tardes a todos. Antes de empezar le quiero pedir disculpas porque estoy resfriado, así que si no me escuchan muy bien, me lo hacen notar para tratar de hablar un poco más fuerte. Como bien se dijo, la idea de esta asamblea es retomar un poco la historia de lo que fue este proyecto, que ya está en una etapa bastante avanzada, recordar cuál fue la génesis y explicar principalmente cuáles son las características principales de este sistema y más que nada aclarar todas las dudas que se han conformado en torno a este proyecto. A título personal yo creo que hay muchos beneficios que va a entregar y muchas de las dudas obedecen básicamente a malos entendidos o falta de información sobre el mismo. Entonces avanzaremos con la presentación y al final, como bien se dijo, aclararemos todas las posibles dudas que queden. Bueno, haciendo un poquito de historia de dónde viene esto, habría que remontarse al año 2006, o un poco antes incluso, cuando la Dirección de Obras Hidráulicas estudió un embalse denominado Livilca, en la zona de Livilca, la alta del río San José, que tenía dos objetivos principales. Una era el riego y otra el control de las crecidas. En el año 2006, ya terminado el diseño, se presentó el proyecto y por diferencias con la comunidad, por estimarse que el potencial de riego, por el volumen destinado para riego era muy bajo y involucraba también algún costo, hubo una oposición por parte de la comunidad con respecto a esto. Bueno, y fue uno de los motivos por los cuales el estudio se desechó y en ese entonces ya no se siguió adelante. Un poco para compensar el beneficio o la utilidad que iba a tener sobre el riego en la zona, es que a la solicitud de la misma CONCA es que la dirección estudió preliminarmente, evaluó realizar un estudio para entubar el canal existente. En los mismos términos que CONCA lo había solicitado. Porque pensemos que el canal Matriz Azapa data de los años 1960, tiene una operación continua durante los 365 del año, a diferencia de todos los otros canales que uno podría encontrar en la cuarta, quinta región o zonas más sureñas. Entonces está sometido a un desgaste muy fuerte por el uso y la operación que él tiene. Evaluada la posibilidad de hacer este estudio, la Dirección de Obras Hidráulicas en el año 2007 inicia un estudio de prefactibilidad para ver si es realmente factible seguir con un diseño de un nuevo canal Matriz Azapa. En ese entonces se barajaban distintas alternativas. Teníamos una alternativa de hacer un canal similar al que está funcionando, un canal abierto de hormigón o de otro material, y también está la alternativa que mucho nos solicitó CONCA de hacer un canal entubado que en lo posible funcionara en forma presurizada, entregara las aguas a presión, aprovechando el desnivel que tenemos desde la Boca Toma hasta el punto de Pago de Gómez, donde termina este canal. Se analizaron en esa prefactibilidad algo así de 15 alternativas. Unas de ellas eran canal abierto, otra era canal entubado, y cada una de ellas con distintas alternativas de trazado. De todo ese abanico de posibilidades técnicas de cambiar el canal existente, es que se propuso seguir estudiando una tubería presurizada en lo posible paralela al canal existente, en todo su trazado. Y sobre esa alternativa se barajaron también qué tipos de materiales podría tener la tubería. Los más comunes y usuales en este tipo de obras y que se han probado a lo largo de muchos proyectos ya construidos ya en el área minera, sanitaria, agua potable, son las tuberías de HDP o las tuberías de acero. ¿Ya? Pero como el precio es muy variable año a año de esos materiales, es que se propuso en ese estudio como conclusión evaluar esa alternativa y volver a estudiar los dos materiales para ver cuál era el más económico y el que entregaba los mayores beneficios.
Eso ocurrió en el año 2007 y terminó en el año 2008, ese estudio de prefactibilidad. Para poder pasar a la etapa de diseño en la que nos encontramos hoy, CONCA realizó una asamblea donde por mayoría se estableció en el acta los regantes aprobaban el proyecto y nos solicitaban de alguna manera seguir con la etapa siguiente, que era la factibilidad. Sobre ese documento es que nosotros pudimos presentar al Ministerio de Desarrollo Social los antecedentes para que nos autorizara a seguir con el estudio, y así lo hicimos, pensando inicialmente en hacer una factibilidad. Aquí me refiero a estudiar un poquito más en detalle los trazados, hacer algunos trabajos de terreno y más adelante hacer el diseño ya definitivo. Pero como el tema hídrico acá en la zona es un tema muy importante y se está viendo que con el calentamiento global hay afectaciones en el corto plazo, es que se nos solicitó adelantar este estudio y hacer una factibilidad con diseño, es decir, que una vez terminado esto, nosotros pudiéramos ya llamar a la construcción del proyecto. Y es por eso que el proyecto que ustedes tienen, o que CONCA mantiene en sus oficinas, se llama estudio de factibilidad. Pero en la práctica es un estudio de diseño listo ya para llamarse construcción. Este estudio se inició en el año 2009, a finales del año 2009, y terminó a principios del año 2011. Y donde también en esa época se les solicitó a ustedes que dieran su aprobación formal con respecto al diseño que se les había presentado. Recordemos que hubo asambleas de participación ciudadana, tanto en la prefactibilidad, en la factibilidad, incluso algunas reuniones extraordinarias que se programaron con algunas autoridades del nivel central. Y donde, por lo que recuerdo, siempre la asistencia ha sido masiva como acá, y es bueno que haya bastante interés. Bueno, en esa última asamblea es donde la comunidad votó y aceptó también el proyecto y nos dio paso para que nosotros pudiéramos iniciar todos los trámites relacionados con el llamado a construcción del proyecto, que es la etapa en que nos encontramos hoy. Bueno, un poco avalando lo que estoy diciendo o recordando, que hay algunos recortes de prensa donde se menciona en el año 2006, donde regantes de Azapa frenan el embalse Vilker, por las razones que mencioné. Esta copia de la carta de la solicitud de factibilidad, de aprobación de la etapa de prefactibilidad y la solicitud para seguir con los estudios hacia la factibilidad y diseño que realmente se realizó. Esto es lo último, que es del año 2011, donde por asamblea se vota y se aprueba el proyecto y se pide también que se siga con las etapas siguientes, que sería la construcción. Eso desde el punto de vista de la historia. Recordemos un poco todo lo que ha pasado en estos años y todo el largo trabajo que se ha hecho con respecto a este proyecto. El área de estudio, bueno, yo creo que además que estamos mucho tiempo acá, todos la conocen. En el fondo nosotros nos enfocamos desde el punto de la Boca Toma hasta donde termina el canal matriz, que es la derivación del sector de Pago de Gómez. ¿Qué cosas nos hicieron pensar y proponer de que se necesitaba realizar un proyecto de un canal totalmente nuevo? Bueno, se hizo un diagnóstico del canal. Ustedes muy bien sabrán que tiene daños estructurales en la zona alta, está en muy mal estado en unos tramos. Todos los años se hacen reparaciones de algunos sectores para tratar de mejorar la conducción y eliminar las pérdidas. También en el sector alto es común de que haya derrumbes y embanques. De hecho, se están normalmente reponiendo las losetas para evitar que entre este material al canal y lo embanque, y donde principalmente afecta a las comunidades que se encuentran al final del valle, porque ellos son los que están directamente relacionados con este primer tramo del canal. Infiltraciones, ¿para qué decir? Hay infiltraciones zonas con mucha infiltración. Acá hay una foto donde toda esa vegetación da cuenta de que hay una pérdida importante de agua. También hay extracciones no autorizadas, como muchos sabrán, el mal estado de las entregas, y también un tema importante que es el vertido de basura y la contaminación que tienen estas aguas. Para una zona agrícola, el mostrar una foto así o mencionar de que las aguas están contaminadas es bastante delicado, especialmente si estas frutas o hortalizas se están exportando ya sea dentro de Chile o quizás a futuro fuera.
Acá hay una foto de lo que pasó en el sector alto después del terremoto de febrero, y un poco dan cuenta de la fragilidad que tiene el canal, especialmente en esas zonas, y cómo está afectando a las comunidades del sector alto. El sector medio bajo a lo mejor no se vieron tan afectados porque entiendo que Conca entregaba las aguas directamente al río y allá las volvían a tomar, pero bueno, con una pérdida importante también con la infiltración que tiene el lecho. Pero en la zona alta, cualquier daño en este sector los afecta directamente, ¿ya? Volviendo un poco al estudio de factibilidad con diseño, este estudio contaba de 3 etapas, o de 3 partes. Se terminó con 3 partes. La primera y la principal, que es la que nos convoca, que fue el diseño del entubamiento del canal Marriá-Zapa, el diseño listo ya para construir. Pero también hicimos unos trabajos y entregamos anteproyectos para el entubamiento, si es que las comunidades así lo deciden después, de los 24 derivados que existen a lo largo del valle. ¿Ya? Estos son anteproyectos que quedan a disposición de la comunidad para que ellas en conjunto los postulen a la ley de fomento al riego, así que se interesan posteriormente a entubar esa zona y mejorar la conducción y la eficiencia del traslado del agua en esas comunidades. Ya entiendo incluso que ya hay algunos proyectos que se presentaron y están aprobados y con los fondos asignados. Y el tercer punto, aprovechando y pensando en que este desnivel geométrico que tiene el valle permite pensar en generaciones hidroeléctricas, nosotros hicimos un estudio bien preliminar, no es un estudio de diseño de ninguna manera, sino que es una evaluación de factibilidad hidroeléctrica, donde sí se veía futuros potenciales y decidimos considerar en el diseño de la tubería, en la disposición de las obras que nosotros íbamos a diseñar, las hicimos pensando un poco que a lo mejor la comunidad a futuro se iba a interesar en ellos hacer los diseños, construir unas centrales hidroeléctricas, entonces el sistema iba a estar adaptado ya para que ustedes se pudieran empalmar fácilmente ahí, sin tener que hacer mayores modificaciones. ¿Ya? Este es un estudio muy básico, pero sí entregó las disposiciones con las que quedó el estudio definitivo de la tubería matriz, y que a futuro, si les digo, ustedes lo deciden y optan seguir adelante con la parte hidroeléctrica, lo pueden aprovechar y se van a dar cuenta que va a ser mucho más fácil implementar. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de volviendo solamente al entubamiento? Porque eso es lo que se terminó y lo que se llamó a licitación, solamente el entubamiento del canal matriz, las otras obras no. Los beneficios principalmente es el ahorro por pérdidas de infiltración que tiene el canal. En la etapa de prefactibilidad en el año 2007 se hicieron campañas de aforo a lo largo de todo el canal y se estimó que había una pérdida de al menos un 20% del caudal que venía por el canal. Esto solo por pérdidas de infiltración. Si agregamos que pueden haber otras pérdidas, este porcentaje puede aumentar y estos 120 litros también. ¿Ya? Pensando en que solo son 120 litros los que se pudieran aprovechar, eso en términos de superficie de riego generaría un incremento de 1000 hectáreas actuales. Lo sacamos de un estudio agronómico, no son hectáreas físicas, sino que son hectáreas que consideran más de un cultivo. De estas 1000 hectáreas podríamos aumentar a 1430 hectáreas. ¿Ya? Otro beneficio es que claramente se mejora la seguridad de riego a lo largo de los 40 kilómetros que conduce el canal. Hay una mejora sustancial en la calidad sanitaria de las aguas, ya no hay puntos donde se pueda ingresar basura, pueda caer basura que contaminen las aguas. Acá los únicos lugares abiertos son los puntos de las entregas y básicamente la boca toma. Y bueno, también las entregas van a tener presiones en distintos niveles, en general casi todas sobre 10 metros por columna de agua o un bar, que también es un dato bueno a saber, porque pensando que este es un valle altamente tecnificado, el ahorrar en energía eléctrica en el riego también es importante. Estos son los beneficios principales y con los que se evaluó el proyecto. Se evaluó el proyecto y nos dio indicadores rentables, pero hay otros beneficios que son potenciales, que nosotros no consideramos la evaluación, pero sabemos que están ahí y que va a depender de la comunidad si es que se implementan o no, pero son beneficios claramente identificados.
Tenemos la posibilidad futura, como les decía, de hacer proyectos paralelos de los canales secundarios puntuados a través de postulación a la ley de 18.450 de la Comisión Nacional de Riego. Esto depende básicamente de que de dichas comunidades se pongan de acuerdo, tomen el anteproyecto que quedó establecido en el informe que se hizo en el año 2011 y lo postulen a la ley. Y después se construye, y ahí ustedes saben cómo funciona esa ley. Y lo otro también es que la posibilidad futura de realizar los diseños de las mini centrales. Hay empresas que se dedican a esto, son empresas que hacen el diseño y la construcción de las mini centrales, no son procesos tan largos y engorrosos como a veces se puede ver acá en el Ministerio. Como son empresas privadas, los diseños son mucho más rápidos y terminan con la implementación ya de los equipos. ¿Ya? Pero esto es una decisión que tienen que tomar los regantes, porque a la larga ellos son los dueños, ustedes son los dueños van a ser los dueños del proyecto. Nosotros como DOH no podemos, por ley, estudiar proyectos que no tengan un beneficio que no sea netamente el agrícola. No podemos hacer diseños de centrales hidroeléctricas aunque los quisiéramos, que la ley nos impide eso. Pero sí lo que hicimos fue considerar el diseño o pensar que para el diseño a futuro se podría instalar una central hidroeléctrica. Eso es lo que... ¿Ya? Pero esto es decisión de los demás. Algunas características globales del proyecto, que son las principales. El caudal de operación se definió en un rango entre 520 y 800 litros. Esto es como una larga conversación. Yo creo que muchos deben recordar que estos son temas que se tocaron en las primeras asambleas de la etapa de prefactibilidad incluso. Pero se acordó este rango. Sabemos que ya con 600 litros el canal funciona bastante bien y en general el valle se comporta bastante bien con los 600 litros. En el tipo de tubería también he escuchado que se ha reparado mucho por ella, que no se conocen, que piensan que es una tubería frágil, que es fibra de vidrio, ¿por qué no se usó HDP o acero, que son los usuales? Bueno, claro, HDP acero es lo usual hace 10, 15, hasta 20 años atrás. Pero en la actualidad, ya hace mucho tiempo, tanto la minería, las empresas sanitarias en las ciudades como las redes de agua potable, la minería con sus grandes conducciones que llevan agua a veces incluso de plantas desaladoras que elevan al altiplano, han ocupado esta tubería en muchos proyectos y se ha comportado bastante bien. Más adelante les voy a mostrar algunos certificados de estas empresas donde avalan lo que les estoy diciendo, pero este no es un material desconocido. En Europa alto y reconocido, tiene más de 40 años de aplicación. En Argentina, Mendoza, Córdoba, ya hay fábricas de esta tubería y también la ocupa en Israel, ¿para qué decir? Israel también. ¿Ya? Pero acá en nuestro vecindario, podemos decir que ya Argentina la ha ocupado mucho en proyectos de riego, en proyectos de todo tipo. En Brasil también hay plantas, entonces no es un material que sea desconocido. ¿Ya? A lo mejor no se puede, la verdad es que no existe solo el HDP y el acero. Cada material en el fondo tiene sus aplicaciones, depende de las condiciones, pero para las condiciones en que se está diseñando el canal matriz, en condiciones normales para conducciones de esta naturaleza, este material ha sido probado y sin mayor problema. ¿Cómo va a ir la tubería? ¿Cómo va a ir después? Bueno, al igual que una tubería de agua potable en presión, esta es una tubería de 600 milímetros de diámetro que va a ir enterrada por lo menos con 1,20 m de relleno por sobre su parte superior. ¿Ya? Tiene en los rellenos bajo o alrededor de la tubería son materiales seleccionados que aseguran de que quede bien confinada y que se mantenga bien y que se comporte perfectamente. Y con respecto a los turnos de riego, bueno, una de las solicitudes cuando se inició el proyecto, incluso en la etapa de prefactibilidad que estudiamos alternativas de trazado y de materiales, era de que mantuviéramos los turnos actuales, que no hiciéramos modificaciones. Y eso se mantuvo en el diseño y se ve reflejado básicamente en los diámetros de la tubería, que se lo voy a explicar un poquito más adelante. Con respecto a cuál es el trazado o la ubicación que va a tener físicamente la tubería, básicamente la solución es esa, es poner enterrado un tubo a un costado de donde va el canal matriz, ya sea en el sector alto o en el sector bajo. ¿Ya?
Esto se da en casi todos los 40, 41 kilómetros que tiene el canal, menos en 3 tramos, que en total suman 4 kilómetros, que se definen, que están acá en la zona alta, que por condiciones técnicas nos vimos obligados a disponer la tubería dentro del canal existente. ¿Ya? Queda totalmente resguardada, sin riesgos de rotura, bajo las mismas condiciones que la otra, pero en vez de ir dentro de una zanja, va dentro del canal existente. Entonces, en 3 tramos de la zona alta, el canal actual queda intervenido por la tubería. A lo largo del estudio, también en el de diseño, en su principio, de hecho en la primera asamblea, nosotros presentamos un trazado preliminar, y donde en las comunidades de Camiñe, Tignamar, Belén, viendo que la línea amarilla es el canal existente y la línea roja del canal es la tubería de matriz, a solicitud de la comunidad, de la asamblea de ese entonces, se pidió trasladar la tubería que se estaba proyectando paralela a la línea amarilla, apegada al camino. Hay registros de eso, yo sé que eso, bueno, eso, déjenme terminar. Eso fue a solicitud, y tenemos los registros y es algo que se ha conversado. Eso lo estudiamos y efectivamente, en función del proyecto y de toda la comunidad, esto realmente es un beneficio, porque hay un ahorro importante de costos. Si ustedes ven ese trazado, la longitud versus este, es mucho más conveniente. También la operación va a ser más sencilla porque está a un costado del camino. ¿Ya? Están así que al poco tiempo la CONCA nos ofició a través de una carta en abril del 2010 que por favor replicáramos la misma solución para los 2 sectores que quedan un poquito más abajo, Santinere Norte y Cerro Moreno Norte. Y es así que el proyecto también en ese entonces lo modificamos y se definió un trazado también paralelo a la ruta A27. Aquí está, copia de la carta que les menciono. Ya, y un extracto de ella. Yo hablo de CONCA, yo no hablo de personas, hablo de la comunidad que entiendo los representantes. Terminemos y después seguimos. Ahora, eso con respecto a las cosas principales del proyecto. Tenemos el material, tenemos el trazado. Ahora, ¿cómo está conformado? El proyecto, como les decía, son 40 kilómetros, 41 kilómetros casi, con un desnivel de 800 metros. Ya uno podría decir, bueno, hay materiales como el acero, yo puedo tirar una tubería de 800 metros de desnivel y acá voy a tener 800 metros de presión de agua o 80 bar, como lo quieran ver. Y está la tecnología para hacerlo, pero ¿cómo manejo esa agua? ¿Cómo la distribuyo? A esa presión es muy difícil entregarla para el riego. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Sectorizamos, y esta es una solución que se usa a nivel nacional y mundial, sectorizamos la tubería con estaciones que cortan la presión. ¿Ya? Si acá yo llego con cierta presión, acá la dejo en 0 y vuelvo a tomar presión, la dejo en 0. Y así yo la voy regulando y la voy manejando. ¿Cuál fue el criterio? Mantener presiones usuales de acuerdo a los materiales que se encuentran comúnmente en el mercado, para no generar materiales especiales, sino que sea lo más fácil también de construir, operar y de mantener. Entonces nos dimos un criterio de estar cerca de los 10 bares de presión a la llegada de cada una de estas estaciones, que entre los más técnicos se les llama estaciones disipadoras de energía, que en el fondo cortan la presión. ¿Ya? Eso es a nivel de la tubería, de los 40 metros. Las flechitas azules simbolizan las entregas. Entre cámara corta presión y cámara corta presión tenemos distintas entregas, ya sea a comunidades o a regantes particulares. Y en la zona de cabecera, cerca de la boca toma, si bien es cierto que el canal matriz existente existe una obra desarenadora, que es bastante pequeña, y los que han estado allá se dan cuenta de que pasa siempre en bancada y es muy difícil de mantener, porque por más que se abren las compuertas, la arena que se depositan ahí tienden a quedarse, cuesta mucho sacarla. Diseñamos también, o consideramos en el diseño, la construcción de un desarenador especial para todo el sistema y con un alto rango de seguridad. ¿A qué me refiero esto? De que este diseño nos va a permitir de que a la tubería no entren partículas que no sean
partículas menores mayores a 1 milímetro. Incluso menos de 1 milímetro, estas partículas van a quedar decantadas acá y no van a entrar a la tubería. Así de estricto es el diseño que se hizo para este desarenador y evitar de que entren a las tuberías. Acá hay un esquema de cómo son estas unidades. ¿Ya? En el fondo diseñamos 2 desarenadores, entendiendo de que el canal funciona constantemente todo el año, entonces que en algún momento también tenemos que hacer la mantención y limpieza de estas obras. Entonces, en un principio, el desarenador, como se ve acá en azul, va a estar funcionando y decantando todas las arenas en esta zona, pero cuando queramos limpiarlo, tenemos esta otra alternativa. Entonces, cerramos esta compuerta, abrimos esta, y todo el material se derriba hacia arriba. ¿Ya? Esa es la obra. Es una obra bastante robusta, grande. Vean acá, tiene 16 metros de largo. O sea, eso nos asegura de que hasta la arena más pequeña, que entre desde la boca toma, quede decantada en este punto y no pase a la tubería. Estos estanques corta presión que yo les mencionaba, también. Esta es una solución típica de estas obras. Esta es la que yo les decía, que llega a la tubería con una presión de 100 metros o 10 bar o 15 bar incluso. Llega a este punto y acá sale con 0, ¿ya? O 1 o 2 metros y empieza a tomar nuevamente carga. Esta está compuesta por 2 cámaras, 2 estanques unidos y con una tubería con dispositivos especiales. Son válvulas disipadoras que están diseñadas especialmente para este efecto. Ya hay de distintos tipos, hay válvulas israelitas que son las principales, la gente que tiene más experiencia en esto. Y esas las tenemos en Chile y se han ocupado ampliamente, mucho en el agua potable, en las redes de ciudades grandes. Se ocupan mucho estas válvulas que son redes complejas y tienen zonas con alta presión. ¿Ya? Bueno, la obra es típica, se ha usado mucho, pero aún así nosotros nos quisimos asegurar de que el funcionamiento fuera el óptimo. Entonces hicimos una maqueta, contratamos al DICTUC, que fue avalado por ella, de la Universidad Católica, para que hicieran una maqueta o modelo, como le llaman ellos, donde construimos a escala toda esta unidad, incluida la tubería y las válvulas. ¿Ya? Acá se ve que tenemos una tubería transparente donde está el agua, y esta es la unidad que en el fondo va a ir enterrada. Y con eso verificamos y optimizamos el diseño y nos aseguramos de que esta cámara funcione correctamente. Esto es lo que va a quedar enterrado, esto es lo que yo les mostraba en plan. ¿Ya? Ahora, esta maqueta es bastante útil porque uno puede entender cómo opera el sistema. Esta es una parte, casi el corazón de la tubería matriz, estas válvulas que están acá y estas cámaras. Esta maqueta va a estar acá en Arica. Cuando se inicie la construcción, o la de Huachi es dueña de esto, nosotros la vamos a traer acá a Arica, va a quedar a disposición de Comca para que ustedes lo puedan ver, lo puedan operar, puedan entender cómo funciona, puedan practicar en la operación de las válvulas, ver cómo se desmonta, cómo se mantiene. ¿Ya? Yo creo que es una buena herramienta y que va a servir mucho para la operación del sistema. ¿Ya? Acá vendría el agua con alta presión, ustedes se fijan que hay muy poca turbulencia, quiere decir que el sistema está funcionando bastante bien. Y aquí, en esta cámara que se denomina cámara de carga, se da inicio al tramo siguiente. ¿Ya? Si estamos en ese punto, esa segunda cámara da inicio a este tramo. Ahora, ¿cómo se van a hacer las entregas al río? Tenemos una tubería en presión, tenemos un canal matriz o un canal derivado. ¿Ya? Una vez se construye esta tubería, recordemos que esto está a una cierta presión, tenemos un dispositivo que regula la presión para que la entregue en un rango que sea manejable y se entregue directamente al canal de riego tal cual ustedes la reciben actualmente. ¿Ya? Ahora, si esa comunidad en particular decide postular a la ley de fomento los anteproyectos que les he mencionado, esta misma cámara, sin tener que modificar o hacer otra instalación nueva, permite conectar esta tubería en este punto y hacer el riego entonces ya no por el canal, sino que a través de una tubería
que asegura que haya menos pérdidas en la distribución en esa comunidad. ¿Ya? Bueno, esos son como los principales aspectos técnicos o las componentes principales del proyecto. El proyecto en general también va a tener algunas otras cámaras, hay ventosas, válvulas de corte que permitirán la operación y la mantención de todo el sistema. ¿Ya? Ahora, esta operación, al haber tanto componente, necesita también de que haya una administración sólida y que esté bien conformada para el correcto funcionamiento de la tubería. Es por esto que en el proyecto se generó un volumen. El proyecto en sí eran 10 tomos de empastado. ¿Ya? El volumen 8, y acá hay una copia completa de él, el volumen 8 se llama Manual de Operaciones. Y en ese manual de operaciones se entregan todos los protocolos de cómo se tiene que operar la tubería para distintos casos, ya sea en la operación normal, qué hacer si es que, por ejemplo, el río viene en crecida, qué hacer si hay una rotura, qué hacer si hay que, por ese motivo, vaciar la tubería. Todo eso está especificado en el tomo 8, que es de acá. Yo les puedo dejar incluso esa copia. ¿Ya? Pero además se especifica toda la estructura que tiene que tener la entidad que opera el sistema. ¿Ya? Yo le he dicho que es una tecnología que se ha ocupado, son soluciones que son típicas en la minería, en la empresa sanitaria, o en sistemas donde es común tener conducciones de más de 40 kilómetros y llevar incluso mucho más de 1 metro cúbico por grandes distancias. Pero todas estas operaciones necesitan de que estén supervisadas por profesionales técnicos y capacitados y con experiencia en el tema. Por esto que se ha definido que tiene que haber un jefe de operaciones que tiene que ser un profesional ingeniero civil, y hacia abajo de contar con operadores técnicos que se pueden ir capacitando y con ayudantes. Después vamos a comentar un poco qué significa esto, pero esto tampoco es tan terrible porque, adelantándome un poco, terminada la construcción, la operación del sistema lo realiza la DOH, lo realiza por hasta 4 años. ¿Ya? En esos 4 años nosotros operaremos el sistema y vamos a ir capacitando también a las personas o a la CONCA y con todo el equipo que ella tenga para que también aprenda a usarlo. Y es más, a la constructora en las bases de construcción se va a colocar, o se colocó, de que la constructora en un principio también ellos operen el sistema. Operen, lo prueben de acuerdo a lo que dice el manual de operaciones, hagan todas las simulaciones de rotura, que prueben todos los protocolos, los corrijan si es que hay que corregir, y después lo operamos nosotros. O sea, tampoco es un proyecto que se les va a entregar a ustedes, tomen, úsenlo y nadie les va a explicar cómo hacer. Es un proceso que es largo, que se va a hacer con calma, y se va a ir haciendo en conjunto. Y seguramente, lo digo a título personal, pero si es que hay algún problema posterior a esos 4 años, la DBH siempre va a estar presente para apoyar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se financia esto? Creo que todos conocen la ley 1123, que es la ley que regula el financiamiento de las obras de riego. Esta es una ley que considera de que los beneficiarios del proyecto tengan un copago de la obra. ¿Ya? Este copago se negocia y se acuerda con un consejo de ministros, ¿ya? Presidido por el ministro de Agricultura. ¿Ya? Y termina, bueno, también considera de que concluida la obra, la DOH la opera, lo que les decía, durante un plazo de hasta 4 años, y después es traspasada en propiedad a los beneficiarios. O sea, yo le estoy diciendo que toda esta obra, esta inversión, después es totalmente suya. ¿Ya? Bueno, hay un subsidio que se acuerda, y por parte de los beneficiarios sí, aparte del subsidio, tiene que haber hay un compromiso de pago de la parte no subsidiada. En el caso de la negociación de ASAPA, que se terminó a principios del año pasado, se acordó con el Consejo de Ministros tener un subsidio del 75% del costo de la obra, el costo sin IVA, ¿ya? Incluso el costo sin IVA, ¿ya? El 75%. Me parece que este es un valor de los más altos que se ha conseguido a nivel nacional.
No sé si habrá otro más alto, pero el embalse Vallehermoso que se había estado, tenía un 70% y había otro, el embalse Chacrilla creo que era un 70% también que se está construyendo. Una tasa de interés del 4%, los casos que les mencioné consideraban una tasa del 6%, una muy buena negociación, creo. Y el plazo de reembolso de hasta 25 años con 4 años de gracia. 4 años de gracia me refiero a que no hay pago de intereses en esos primeros 4 años. Ahora, una de las condiciones de esta firma de protocolo de acuerdo es que Comca, como representante de los regantes del canal Azapa, firma en representación de ellos este acuerdo y acepta, avalado por una asamblea previa donde se votó el tema y se aprobó, acepta este acuerdo, pero el Consejo de Ministros le pide que deje una garantía en el caso de un posible no pago. Esa garantía corresponde a 4 pozos que la DOH le cedió a Comca en los sectores de Causa y Las Riberas. Ya en Las Riberas, donde en total hay 180 litros por segundo subterráneo. Entiendo también que de los 4 pozos parece que hay uno que está funcionándose bien. Y bueno, pero por lo menos 2 me consta de que no están habilitados, pero son derechos subterráneos. Acá también me parece haber escuchado de que había la duda de que se pensaba de que Comca había hipotecado los derechos de ustedes. Acá en ningún momento han estado en riesgo los derechos de ustedes. Estamos hablando de derechos de los pozos que la DOH le cedió hace años atrás a Comca y que se ocupan eventualmente también. ¿Ya? Pero en ningún momento estamos hablando de los derechos que tiene cada uno de los regantes. Estos son los derechos de Comca, porque Comca es la que firmó el acuerdo. ¿Ya? Y también hay otro tema del descuento del pago anticipado. Este es un tema de que no se zanjó con la firma de este acuerdo con los ministros anteriores, pero tampoco quedó cerrada. Ellos dejaron establecido en sus actas de que en su oportunidad se evaluara esta posibilidad. En el fondo estaba diciendo de que una vez terminada la construcción y cuando se firme la escritura de reembolso definitiva, ahí se conversará nuevamente este tema. Bueno, y este es otro tema no menor, es que el gobierno regional también aportará 500 millones de pesos a la construcción de la obra. Esta es la carta con que Comca nos hizo ver de que a través de una asamblea la comunidad había aceptado las condiciones del reembolso que había propuesto el Consejo de Ministros. ¿Ya? Firma. ¿Alcanzó a ver? No sé. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuánto es lo que yo tengo que pagar en estos 25 años? Es lo que a todos nos importa. Sí, ahorita no. Nosotros hicimos una estimación con el precio o el valor de la obra que consideraba el estudio de diseño que está ahí. ¿Ya? Es un estudio referencial porque este valor, el definitivo, se va a saber una vez se termine la obra y se sepa cuánto realmente costó la obra. ¿Ya? Eso lo dice la ley. Lo dice la ley así. ¿Ya? Sin IVA. Sin IVA. Siempre tomen en cuenta eso, sin IVA. ¿Ya? ¿Cuánto costó la obra sin IVA? Se va a calcular. Pero no debería variar mayormente. De todas formas, si ustedes se fijan, nosotros hicimos una estimación para una acción. ¿Cuánto costaría para una acción? Estamos hablando de que en los 25 años, piensa, para una obra de esta envergadura, el costo total son 1.400.000 pesos. Pensemos que la obra sube de precio y esto llega a 2 millones de pesos por acción. Y en 25 años con intereses, acá están los intereses, aquí está este valor cuota. Este es valor cuota calculado. ¿Ya? Bueno, pero esta es una estimación, pero va a andar del orden. Pero eso que les digo, o sea, si ustedes ven las cifras, ven la obra, los beneficios, la envergadura de ella, y ven que está este valor, incluso de que a lo mejor a futuro se puede pagar anticipado y uno le descuenta un cuarto de esa cifra, es no menor. ¿Ya? Creo que es un buen beneficio. Bueno, eso es el proyecto y la forma de financiamiento. Ahora dejamos unas láminas especiales para aclarar dudas puntuales. Entiendo
vecinos. Aló, vecinos. Perdona, Gerardo, que te interrumpa. Sabemos que estos son temas sumamente complicados, de gran interés de todos. Por favor. En todo caso, queda poquito, sí. Las láminas que vienen adelante son poquitas y van directamente a las dudas que entendemos ustedes tienen y que han planteado en algunas cartas a las autoridades. Ustedes dicen de que falta información de a los regantes previo a la Junta Extraordinaria. Un reclamo que ha sido recurrente, me parece. Pero yo les quiero decir, y creo que lo mencioné también durante la presentación, de que nosotros hemos hecho como ministerio un programa fuerte de participación ciudadana acá. Se muestra de que en la prefactibilidad se hizo 3 asambleas con amplia convocatoria. Yo recuerdo de haber visto mucha gente, incluso como ahora o más. En el diseño se hicieron 5 formales, hubo otras donde vinieron autoridades que no están consideradas acá. Y con respecto a cuando se hizo la negociación con el Consejo de Ministros, también hubo presentaciones donde se mencionó el tema de la cuota, vino gente del nivel central que iba a los consejos de ministros y presentaba las propuestas y valores de cuota, incluso con más detalle del que les di yo. Entonces, la postura nuestra siempre ha sido informar. Eso es lo que quiero ir. ¿Ya? Nosotros no queremos ocultar, somos bien transparentes, queremos hacer los proyectos en conjunto. Ustedes hemos tomado las solicitudes que hemos recibido de la asamblea y las hemos tratado de incorporar en la medida que lo técnico lo permite. Pero hemos tenido muchas asambleas y de todas recogemos algo que tratamos de incorporar a beneficio de ustedes y para tranquilidad también de ustedes. Con respecto a los informes, si ustedes quieren revisar los informes en detalle, en Conca hay una copia completa de este proyecto impreso. Espérense, déjenme terminar. ¿Ya? Es un informe verde, son 10 tomos de este color. Pero también hay una copia en la dirección regional. ¿Ya? Entonces, tienen 2 alternativas. ¿Ya? En nivel central también hay una. Alguien anda en Santiago, quiere ver, también hay una disponible para consulta. ¿Ya? Tengo el manual de operaciones, se los puedo dejar a ustedes si quieren, a los representantes para que lo estudien. ¿Ya? Otra duda, lo comentamos, con respecto a la tubería de HDP. Es cierto, ustedes dicen que no es conocida, pero son tuberías que se han ocupado mucho. Este es un ejemplo, como dije, se construyó para una central hidroeléctrica. ¿Ya? Es una tubería, como ustedes ven, en un suelo arenoso, está expuesta a la intemperie. Son tuberías que soportan bien la radiación ultravioleta, tiene condiciones más técnicos de suavidad interna del tubo igual a la del HDP, o sea, las pérdidas de carga son las mismas. Entonces, un tubo que se ha ocupado mucho, tiene muchas ventajas, es un tubo liviano, estamos hablando de fibra de vidrio, que es reforzada. Yo a la fibra de vidrio le puedo dar la resistencia que quiera, es cosa que le agregue capas y voy consiguiendo la resistencia que yo quiera. En un tubo por ejemplo, de HDP, es común que ustedes si lo van a comprar, le pidan la presión de trabajo de un tubo HP. Algunos le dicen HP PN6, que significa que resiste hasta 6 bar o 60 metros de agua. Bueno, en las tuberías de este tipo, de RFD, también existe la tubería PN6, que quiere decir que resiste 60 metros de presión interna, como mínimo, porque después se fueron a mucho más. Y el HP también tiene para 10 bares, 15 bares, 20 bares, hasta 25 me parece. Bueno, esta también, o sea, en términos de resistencia, de presiones, esta tubería es exactamente lo mismo que el HDP. El acero, por ser acero, resiste hasta mucho más, ¿ya? Pero en términos de resistencia, para las condiciones de este proyecto, el acero, el HP o esta, entregan la misma seguridad. ¿Alguna ventaja? Este tubo es mucho más liviano, es fácil de instalar, ¿ya? En el acero yo puedo hacer una soldadura, me voy a demorar, tengo que traer personal de Santiago, de otro lado, para que haga la soldadura.
después tengo que hacer radiografías para verificar que queden bien. Nadie me asegura que la soldadura quede bien de un principio. En el HDP también, en los términos de cuando yo uno o dos tubos de HDP tengo que esperar 40 para este diámetro, de ser una hora y media de secado de la tubería, donde si me entra una partícula de polvo, a lo mejor el sello no queda perfecto y queda filtrando. Estas tuberías permiten ir verificando que la unión, que es el punto donde podría fallar la tubería, porque en el centro es muy difícil, ninguna tubería falla en el centro, casi todas fallan acá, en la unión, que es el punto más débil. Yo puedo ir verificando tramo a tramo que cada una de las uniones, y así lo especifica el proyecto, se chequee para la presión más desfavorable de trabajo. Cuando están todas estas uniones chequeadas y la tubería enterrada, yo también chequeo por tramos que el tramo funcione para una presión de trabajo elevada, muy por superior a la que dice va a funcionar realmente. Y además, cuando ya esté construido el proyecto completo con todas sus obras, el contrato dice de que el contratista tiene que probar el sistema completo a las condiciones más desfavorables de operación. O sea, estamos haciendo 3 verificaciones a que el punto más desfavorable o donde eventualmente podría fallar el tubo se comporte bien. ¿Ya? Y bueno, como les digo, es un tubo que se ha ocupado mucho y ha funcionado bastante bien, y es por eso que las sanitarias y las mineras lo ocupan bastante. ¿Cómo se une el tubo? Con coplas o uniones campanas como las de PVC. ¿Qué gracias tiene? De que estas uniones permiten un cierto ángulo que nos permiten absorber algunas turbaturas. Ahora, recordando el terremoto que hace poco ocurrió acá, uno se preguntará, bueno, ¿qué pasa? Esta tubería se ve muy frágil, a lo mejor con un terremoto se va a reventar rápidamente. Bueno, ¿dónde podría fallar en un terremoto? Siempre en las uniones, todas las tuberías van a fallar ahí. ¿Por qué? Porque en el terremoto se producen movimientos del terreno, movimientos donde dejan la tubería en una parte más baja o más alta que la otra. ¿Ya? Al tener estas uniones que permiten cierto grado de movimiento, se permite ese juego, evita que falle la tubería. ¿Ya? El punto crucial en este proyecto es la llegada a las cámaras, porque se encuentra la tubería con un material muy rígido, y si hay movimiento no va a tener cómo desplazarse. Pero con esta unión tenemos un juego y podemos absorber sin problema las solicitaciones que nos entrega el CIEM. Acá lamentablemente no se ve muy bien, pero acá son cartas, no resultó una animación. Desvío, no sé si ustedes conocen la empresa Desvío. Desvío es la empresa sanitaria, una empresa extranjera que tiene a cargo todas las obras sanitarias de la 8ª región, la 7ª región y la 6ª región. Es una tremenda empresa. Y esta empresa dice en esta parte, si me permiten, dicen que tras el sismo del 27 de febrero del 2010, o sea, el terremoto 8.8 en la región del Biobío, instrucciones, dice, estas tuberías se encuentran operativas. O sea, ¿qué está diciendo? De que todas sus tuberías de PRFB instaladas en la 8ª región, tras el sismo, perdón, tras el terremoto del 27F, siguen operativas, no tuvieron fallo. Estamos hablando de una empresa grande. Ustedes busquen si quieren en internet, van a ver que es una tremenda sanitaria. ¿Ya? Otra duda, dice, no existirá respaldo operacional para las situaciones de falla de la tubería. Bueno, volvemos un poco a lo que yo les mencionaba, que es el manual de operaciones. Acá hay una foto de la tapa, y esta es parte del índice. En el índice destaqué algunas partes, dice administración de la tubería, lo que yo les mencionaba. Hay un equipo a cargo de administrar la tubería y de operar la tubería, un equipo técnico. ¿Ya? Tenemos operación normal con un caudal entre los 520 y los 800 litros. Este es el caudal que se acordó, donde la tubería tiene un funcionamiento óptimo. Eso no quiere decir que si hay menos de 520 litros, la tubería no va a funcionar. O sea, puede funcionar, pero hay que tomar algunas precauciones que se establecen también en el manual de operación. Tenemos operación, los protocolos de operación crecidas. ¿Cómo va a funcionar el sistema cuando vengan las crecidas del río San José?
un cuento corto, esto es tal cual como está funcionando ahora. Se cierra la boca toma, se cierran las compuertas de Cotacotani y se habilitan los tajamares donde ustedes ingresan agua hacia el canal existente. En la zona alta, donde la tubería queda, obstruye parte del canal, se van a ocupar las aguas que están reservadas en el tranque de boca toma. ¿Ya? O sea, la gente de las zonas altas también van a poder seguir regando en esa zona. Eso lo establece el protocolo de manual de operación. Bueno, también, ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionamos con una rotura? En el manual ustedes van a encontrar unas figuras donde dice abra esta válvula, cierra esta válvula, vaya a tal parte, de todo bien detallado y queda a disposición para que ustedes lo revisen. Si tienen alguna duda me las indican. Y lo mismo con un plan de mantención de los distintos dispositivos. Bueno, también está la duda de qué pasa con las arenas y que se puedan meter a la tubería, con las ramas. Bueno, les expliqué que tenemos un desarenador bastante robusto arriba, con 2 unidades que permite la limpieza de uno mientras el otro sigue operando. Las arenas se acumulan acá y si llegara a haber alguna rama, son retenidas por acá. ¿Ya? Expropiaciones también. Las expropiaciones que considera el proyecto son fajas son una franja de expropiación de 5 metros en el sector alto, que puede llegar a 10 metros en algunos puntos, básicamente en el sector bajo. Acá no se cortan los terrenos por la mitad. Recordemos que la tubería está trazada básicamente paralela a la ruta 27. Acá hay una figura de eso, estos son los planos de expropiaciones. Está la ruta y esta es la franja que se está expropiando. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que expropiar arriba? Porque prácticamente arriba no hay verma. Si ustedes se fijan que en lo largo del valle está el camino con su verma, la tubería va a un costado de la verma, pero arriba prácticamente no hay verma, está el camino y inmediatamente vienen los cercos. Por eso es que se tuvo que expropiar, porque nosotros en la operación, la gente que va a operar el proyecto tiene que necesariamente poder acceder a la tubería para las mantenciones. ¿Ya? Ahora, ¿por qué 5 metros y no 1 si la zanja puede ser de 1? Fácil, porque para construir la tubería necesitamos que la maquinaria cabe la zanja, que no va a ser de 1 metro, sino que va a ser por lo menos de 1,50 m a 2 metros de ancho de la excavación para poner la tubería, y también necesita un espacio para colocar todo el material que está extrayendo, los rellenos, y también el tubo. Entonces necesitamos un espacio para que la empresa constructora se pueda mover y poder realizar la obra. Y la generación eléctrica, acá se dice que fue forzada para permitir la aprobación del proyecto. No, esto es falso. El proyecto, le he dicho varias veces, el proyecto fue evaluado económicamente solo por los beneficios que les mencioné en un principio, que es el ahorro en la recuperación de estas aguas que se perdían por infiltración. ¿Ya? Y así fue presentado al Ministerio de Desarrollo Social y así fue aprobado por ellos. La central hidroeléctrica, como les decía, es un beneficio, pero que no está dentro de la evaluación social. O sea, no fue parte de la decisión de que el proyecto era conveniente para construir o no. Hay un grafiquito cómo va a funcionar. Estas son las estaciones disipadoras. Como en un principio tenemos que eliminar esa energía, nosotros tenemos las válvulas y estas cámaras que les mostré, incluso la maqueta. Y al futuro, si ustedes deciden estudiar en detalle esto, está esta conexión. En esa conexión ustedes pueden colocar una turbina y aprovechar esta pérdida, esta caída de presión para generar energía. Eso es básicamente lo que nosotros estudiamos. Es la disposición de las obras para que ustedes a futuro las puedan aprovechar, si quieren, en una central hidroeléctrica. Y la situación actual del proyecto, para terminar, algunos hitos que son importantes mencionar. La gestión de subsidios fue aprobada o ratificada por una asamblea el 26 de julio del 2013. Eso fue lo que nosotros nos permitió avanzar en esto. Ya vamos a terminar, estoy casi listo. Eso lo aclaramos. Las expropiaciones, las tasaciones se hicieron en el 2011. Se consideraron 80 lotes a expropiar. Hay 3 casos pendientes que es por un tema de que se van a regularizar. Hay que rehacer las tasaciones e incorporar unas obras que no estaban tomadas en cuenta en el año 2011, pero ahora se hace una especie de anexo donde se consideran estas obras dentro del valor de la propiedad y se tramita para que se cancele.
Ya, licitación, tuvimos la apertura económica el 7 de marzo del 2014, faltan trámites administrativos todavía por seguir. Y bueno, esto es lo que digamos, nosotros son 30 meses de construcción y 6 meses de operación que le pedimos al constructor una vez termine de construir todas las obras.